Bien, a ver, ¿quién me dice? A ver, Daniela, ¿cuáles son los movimientos en qué articulaciones al cepillarse los dientes? La oposición del pulgar, también la flexión, porque algunos también así agarran los cepillos. Ya, mostrame. Y este momento aquí, flexión para agarrar. El cepillo, digamos que se cepilla así, algunos la agarran, bueno, así es que se la van, pero también otros así lo agarran, que sería la oposición. Ay, ay, ya. Bueno, yo así le agarro. Ya, ¿qué más? Eso se puede encontrar ¿Eso? En la mano. O sea que ahí, ¿y cómo le haces para llegar a tu boca? A ver, ¿quién más? Vanilia. Doctora, no sé si estaría bien una flexión de codo Está bien la flexión para llevar para llevar el cepillo a la boca. la boca. Ya, ¿qué más? Sí, flexión de codo. Puede ser también, doctor, una Las, circunducción, ¿Perdón? una circunducción, porque al realizar este movimiento no. No, porque lo único que se está moviendo es el cepillo. Ah, Pero para ya. mover tu cepillo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué movimiento estás haciendo? Ya. ¿Qué otro movimiento más participa? A ver. Voy a creer que no se lavan sus dientes, por eso no saben. doctora, flexión y extensión de codo. Porque cuando hacemos este movimiento estamos haciendo una extensión de codo también, de la articulación del codo. Claro, porque digamos, haces esto y extiendes, flexionas. Exacto, Flexionas, ¿no es cierto? ¿Qué más? exacto. ¿Qué movimiento más hay? Abducción de hombro, A doctora. ver, muéstrame, Guara. Eh, tenemos que abrir el Abducción. para, para cepillarse. Sí. Ya, ¿qué más? Abducción nada más, o sea que te lavas así. Abducción, flexión y extensión del codo. Como que es un movimiento complejo, porque es un movimiento combinado, ¿no es cierto? Bueno, lo importante es que ustedes ya me han entendido que no siempre vamos a ejecutar durante nuestras actividades movimientos que sean puros, más bien son movimientos combinados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el simple hecho de lavarse los dientes, listo. Para cada lado uno tiene un movimiento determinado, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué estaríamos haciendo? Más flexión, aducción, no sé, de hombro, flexión, extensión de codo, etcétera. Entonces, como les digo, son movimientos que no son puros. Entonces, sigamos. Entonces, para la evaluación, tenemos que considerar estos movimientos, pero también irlos explorando considerando todas las posibilidades de evaluación. Todo esto con el simple objetivo de poder establecer las relaciones funcionales entre los movimientos que puedan existir y también revelar limitaciones que puedan repercutir en la capacidad funcional de cada persona o de la persona que estamos evaluando. Entonces, puede haber una diferencia funcional
articular en las extremidades, o sea que de un miembro superior izquierdo y de un miembro superior derecho puede existir una diferencia funcional, ¿ya? A veces trabajamos más con el brazo derecho, entonces va a tener mayor movilidad, mayor amplitud, tal vez más fuerza que el lado izquierdo, o de pronto son zurdos y trabajan más con el lado izquierdo que con el derecho. O de pronto son diestros, pero para ciertas actividades usan más el miembro superior izquierdo, ¿no? Entonces, dependiendo de la actividad, dependiendo de la dominancia lateral, también se toma en cuenta y se considera la amplitud articular. Bien, cuando cuantificamos el rango de movimiento articular, no se debe estimar de forma visual, sino que se debe medir con un instrumento que se denomina, a ver, goniómetro. Luego, cuando evaluamos postura, tomamos, este es el goniómetro, ustedes ya lo van a ver, este es un goniómetro, lo vamos a describir más adelante. Luego vamos a tener la línea vertical o más comúnmente conocida como la línea de plomada, ¿no? Eso nos ayuda a evaluar la posición del tronco. Luego vamos a tener la cinta métrica. Esto, otra vez recalco, nos ayuda a medir las longitudes, las diferencias, también los perímetros y los diámetros. Y otro instrumento que casi mucho no se lo usa, muy poco en fisioterapia, algunos se lo emplean, pero a veces solamente con el goniómetro basta y sobra, que es el inclinómetro. El inclinómetro, que es este, se emplea para medir los movimientos en la columna vertebral. Solamente en la columna vertebral, por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas tenemos que considerar o qué aspectos tomamos en cuenta cuando estamos evaluando la amplitud articular? Vamos a tomar en cuenta la presencia de dolor, las crepitaciones articulares o los ruidos anormales. Luego tomaremos en cuenta el grado de movimiento, la intensidad y la naturaleza del dolor, los movimientos compensatorios, como hace rato, ¿no ve? Hacíamos una flexión de hombro y compensamos con el movimiento de la columna. Las deficiencias estructurales en los puntos de inserción. También tomamos en cuenta la inflamación. Cuando tomamos en cuenta el movimiento activo, vamos a comprobar la integridad la integridad estructural e integridad funcional del sistema neuromuscular. Vamos a considerar la información cualitativa, si existe o no la deficiencia funcional de la movilidad articular activa. También importante considerar las posturas de evaluación, en qué posiciones estamos evaluando, qué posturas. El método de evaluación, que debe ser siempre el mismo. Y otra característica durante la evaluación es que debe existir una ligereza de ropa. Control de movimiento del segmento evaluado. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Sí, Doc. Ya. Sí. Ahora vamos a pasar a lo que es la movilidad articular
pasiva. Hasta hace unos instantes, cuando decía activa, era cuando el paciente podía realizar este movimiento o estos movimientos. En la movilidad articular pasiva, tenemos que considerar primero la característica de las articulaciones, la estabilidad de una articulación, de acuerdo a su tipo o al tipo de articulación que es. Sinovial, diastrovial, dependiendo de la integridad de todos y cada uno de sus elementos articulares, ¿ya? Cuando digo elementos articulares me refiero a las superficies articulares, al cartílago articular, la cápsula, los ligamentos, tendones y músculos que puedan atravesar esta articulación. Cada una de las articulaciones va a presentar diferencias en cuanto a la estabilidad. Esto va a depender de acuerdo a la forma y tipo de la articulación, ¿no es cierto? Luego, también hay que considerar el registro de los movimientos que deben ser en grados y también en centímetros. Cuando evaluamos de forma pasiva, el movimiento articular se debe evaluar cada una de las articulaciones en cada uno de sus movimientos. Y en este aspecto hay que considerar que el movimiento pasivo es mayor que el movimiento activo. El movimiento pasivo, como ustedes están viendo en la figura, el fisioterapeuta o el profesional es el que realiza el movimiento en la articulación del paciente. El propósito de esta evaluación pasiva va a ser el de determinar la estabilidad articular pasiva y a su vez identificar también la presencia de movimientos anormales articulares, si es que existieran, o también algún ruido o alguna situación que pueda pasar dentro de la articulación. Entonces, para ello necesitamos tener un amplio conocimiento básico de lo que es la anatomía y la biomecánica. Y esto nos va a permitir una valoración que sea más objetiva, ¿ya? Entonces, cuando decimos evaluación o movilidad articular pasiva, esta movilidad va a permitir aislar la contracción muscular. Esto con la finalidad de hacer que sea evidente la presencia de alguna deficiencia, si es que existiera. Y también evitar de alguna forma enmascararla o minimizarla con la acción muscular. Ya entonces es necesario tener bien claro en qué movimientos o en qué momentos existe la presencia de alguna alteración mientras evaluamos una articulación. Esto para no crear confusiones, para que nosotros no nos confundamos. Luego, vamos a ver el propósito que tiene el examen articular pasivo. Como dice, cuantificar el rango de movimiento pasivo. Lo que nosotros tenemos que determinar es que este rango de movimiento pasivo siempre sea mayor al rango de movimiento activo. Luego, mientras evaluamos el movimiento de una articulación determinada,
debemos determinar las características, como les decía hace rato, y la calidad del movimiento. Si este movimiento es puro, es combinado, tiene algún déficit, tiene algún crujido, tiene algún chasquido. Si existiera alguna limitación, incluso durante la movilidad pasiva, se puede relacionar con el dolor o con otras deficiencias con los grados de movimiento en los que aparecen y en los que desaparecen. ¿Ya? Luego también reconocer las causas de la deficiencia funcional mediante la exploración de la sensación final. Y por último será el de confirmar el patrón de restricción que nos da esta articulación de forma activa, nos la presentará también de forma pasiva. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, doctora. Bien. Bien. Ahí ustedes tienen, se los presento, si no conocían, y si conocían se van a acordar, del goniómetro. El goniómetro tiene un brazo móvil, tiene un cuerpo, tiene un eje y tiene un brazo fijo. Si ustedes advierten, esto está graduado de 0 a 360 grados, pero es de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 90 y de 90 a 100 grados. ¿Hasta ahí estamos? ¿Han visto? Sí, doctora. Ya. No sé si alcanzan a ver, porque este tiene letras naranjas. Ahí va. ¿Alcanzan a ver? Sí, doctora. Doctor. Entonces tenemos un brazo móvil. Este viene a ser el brazo fijo. Si se dan cuenta, tiene, voy a aproximar lo más que pueda, una línea que es la que nos guía al eje imaginario del segmento que estamos evaluando. Y ustedes aquí van a ver, voy a buscarme, a ver, espérenme, si así funciona. Ahora sí funciona, ¿lo ven? Entonces ahí ustedes ven la graduación que tiene en grados, ¿verdad? Luego vemos el eje y este pequeño círculo que está aquí viene a ser el cuerpo. ¿Ven? ¿Alcanzan a ver, chicos? Este viene a ser el cuerpo, el eje. Y este otro viene a ser el brazo móvil y este es el que tiene que acompañar al movimiento. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, doctora. ¿Conocían el goniómetro? ¿Lo conocían? Yo no, doctora. Ah, ya. Hoy día pasamos, doctora, con biomecánica sobre... Entonces, se los presento con el goniómetro. Ahí está el goniómetro. Entonces, este es un instrumento de medición articular. Y como les decía, las articulaciones se van a medir en grados. Entonces, partimos del 0, 90 grados, 180 grados. ¿Y por qué al otro lado tiene la misma medición? Porque empleamos el goniómetro tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Pero de igual forma podemos sobrepasar hasta los 180. Todas las articulaciones máximo pueden llegar hasta los 180 y muy rara vez sobrepasar esa amplitud articular. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Doctora. Ya.
Entonces, ahora, Doctora, disculpe, una consulta. dime, a ver, Nos habló del movimiento activo y del movimiento pasivo, ok, ¿no es cierto? ¿sí? Nos dijo que el movimiento activo es mayor que el movimiento pasivo es mayor que el movimiento activo. ¿A qué Exacto. se refiere, doctora? ¿A mayor? Más ¿A sencillo. estado normal? Perdón, doctora. A ver, el movimiento activo es lo que el paciente puede realizar de forma activa. Yo le voy a decir, levante el brazo. Y el movimiento pasivo es el que yo realice el movimiento con su brazo. Entonces, cuando es pasivo, como el paciente no tiene la contracción, no tiene el dominio de ese movimiento, entonces yo lo manejo y muchas veces llego a una amplitud mayor de lo que ella puede hacer o este paciente puede hacer. Ahora sí me entiendes. Sí, doctora, entiendo. Sí, ¿Sí? gracias, doctora. Sí. Ya. Ahora, me voy a traer en este momento a una modelo para que me ayude y ustedes puedan entender, porque lo que vamos a hacer, lo que les voy a explicar ahora, es la técnica de medición con el goniómetro. Esperen un ratito, por favor. Ya, chicos. Ahora sí me ven, ¿no es cierto? ¿Están viendo? ¿Pueden encender sus cámaras, por favor? Porque estoy un poquito Sí, lejos doc. ahora. Ya. Entonces, la técnica de aplicación para medición del goniómetro, y le voy a pedir ahora a... Ella es mi hija chica, chicos, les voy a presentar. Un poquito aclarando lo que decía, lo que me preguntaba, ¿qué se llama? Isabel. El movimiento activo, yo le voy a pedir a ella que en el caso del brazo, ¿no? Del hombro, que levantes tu brazo lo más que puedas sin mover tu espalda. Es. Entonces, fíjate, entonces, si se dan cuenta que existe una diferencia, ¿no es cierto? Es donde ella puede llegar. Si yo le voy a decir, yo voy a hacer la movilización pasiva, o sea, yo voy a mover, vas a soltar tu brazo, no vas a mover tu espalda, y si se dan cuenta, ¿dónde llega? Ahí en la imagen se ve. ¿Me entiendes, Isabel? Creo que le respondí, Sí, doctora. Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, Sí. de forma pasiva he llegado más de la amplitud que ella puede tener, ¿no es cierto? Ya. Ahora bien, les voy a mostrar aquí de forma directa y enseguida en las diapositivas. Entonces, cuando aplicamos o usamos, empleamos el goniómetro para la aplicación, primero tenemos que ubicar, conocer el eje, ¿no es cierto? Ubicar nuestro brazo móvil y nuestro brazo fijo. Entonces, tenemos que ubicar el eje, el puntito, donde corresponde al eje de la articulación. En este caso, voy a tomar en cuenta la articulación del hombro. Para eso tenemos que conocer muy bien la anatomía. Y voy a ubicar con un lápiz o marcador lo que correspondería al centro de la cabeza humeral, ¿no es cierto? No sé si notan el puntito, el punto de que le echo es uno grandote para que puedan ver, ¿no ven? Ahí es uno naranja. Entonces, es en ese punto donde yo voy a ubicar mi goniómetro.
el eje, ¿no? Luego, tengo que ubicar primero que este brazo, en este caso el brazo, el segmento, tenga que estar en una posición neutra. Neutra quiere decir una posición cero. Si se dan cuenta, en esta posición el goniómetro está junto con el eje de su brazo. ¿Se dan cuenta? ¿Me están viendo? ¿No es cierto? Luego voy a determinar con esto el grado de normalidad. Como hemos dicho, en la articulación del hombro les he mencionado que tanto la flexión, vamos a hablar de la flexión, o podemos hablar de la extensión para que sea más fácil. La extensión del hombro corresponde a 30 o 40 grados. 30 o 40 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo mida, mi goniómetro solamente se va a desplazar, tendría que desplazarse entre esto y esto. Es mi rango de movimiento. Ya, de pronto si es más flexible, tal vez suba un poquito más. Pero eso es lo que vamos a determinar. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a ubicar mi brazo fijo. Voy a tratar de bajar un poquito más. Hasta ahí. La cámara. Ya. Ahora llevas tu brazo atrás. Si se dan cuenta, hay un brazo que se está moviendo. Si se dan cuenta, con mi mano izquierda. Y la mano derecha ha acompañado el movimiento, manteniendo el eje del brazo móvil. ¿Ya? Entonces, si voy a verificar cuánto es su movimiento, corresponde a 25 grados. 25 grados. Vuelvo a corroborar. Voy a agarrar brazo fijo. Realiza este movimiento, por favor, hacia atrás. Voy a acompañar con el brazo, con mi mano derecha voy a acompañar el movimiento. Mantengo el eje del segmento y compruebo, ¿no es cierto? Y evidentemente son 25 grados. Entonces, hasta aquí podemos decir que está dentro, estaría casi dentro de un rango normal. Si por X o Z motivo ella no pudiera llevar su brazo atrás más de ese movimiento, ¿no es cierto? Que este movimiento equivaldría a unos 10 grados, ya se considera un movimiento anormal, porque ya tiene una limitación, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a saber si este movimiento de 25 grados se puede considerar en ella normal? Tendría que medir, en este caso, su hombro izquierdo. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Y doc, Y ahora díganle chao, chicas. Ya se va a ir. Chao, gracias. Chao. Sí, gracias. Bien. Una vez que ya me han entendido eso, entonces vamos a verlo. Vamos a ver de forma más gráfica. ¿Ya? De forma más cercana, si quieren. Ya. Hemos dicho, ¿no ven la barra fija y todo lo que les he descrito? Y en el caso de la rodilla, ¿no es cierto? Vamos a colocar donde he botado mi goniómetro. Aquí está. El eje, en este caso, se está ubicando en lo que viene a ser el centro de la rótula. El eje del goniómetro. El eje del brazo fijo se va a relacionar con el eje del segmento. En este caso, con el eje de la pierna. ¿Ya? Esto es para verificar o evaluar. En la rodilla tenemos un mínimo de rotación interna, rotación externa. ¿Ya? O lateralización también, que se denomina. Entonces, si colocamos por delante
es para evaluar este movimiento. Si colocamos el goniómetro de forma lateral, aquí donde les estoy señalando con el cursor, vamos a evaluar la flexión y la extensión de la articulación de rodilla. Aquí, de forma lateral, voy a evaluar en este caso la flexión de rodilla. Voy a tener este eje, esta línea del medio que ustedes ven, viene a ser el eje tanto del brazo fijo como el brazo móvil, y los dos lados tienen ejes porque ambos tienen que ubicarse en los ejes de los dos segmentos. Puedo usar el goniómetro de esta forma así plegada, como puedo usarla así extendida, como ustedes ven en el caso de la rodilla. Le voy a pedir al paciente que flexione, entonces esto se flexionará junto con su rodilla. Y yo mantendré la relación de esta línea, el eje del brazo, con el eje del segmento. ¿Me están entendiendo, chicos? Sí, doctora. Yo le voy a Sí, pedir ahora. que flexione, entonces se dan cuenta, ha flexionado y se ha seguido el movimiento. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doc. Ya. Entonces, cuando hablamos del rango de movimiento, es la cantidad, lo que decía otra vez Isabel, a los que no entendían, los grados de movimiento que pueda tener una articulación. Una o varias articulaciones, ¿no? En este caso, este paciente está haciendo la flexión de cadera. Entonces, tenemos que medir a cuánto corresponde la flexión de cadera. Si digamos tuviéramos que evaluar hombro, lo ideal sería evaluar en esta posición de decúbito, porque estaríamos bloqueando la acción de la columna para que no exista una compensación. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro? Sí, doctora, todo claro. Creo que ahora lo hemos hecho más gráfico, ¿verdad? Para que puedan entender. Sí, doctor. Doctora. Sí, bastante didáctica. Ok, muy bien, chicos. Entonces, mañana nos correspondería, si no me equivoco, hemos hecho ahora la evaluación articular. Si no me equivoco, mañana nos toca la evaluación muscular, ¿ya? Entonces voy a igual tratar de ponerles algo más gráfico para que puedan ver. Y también voy a recurrir a mi modelo de aquí para que nos ayude. ¿Ok? Sí, doctora. Está Muy bien, bien, doctor. doctora. Está Gracias. bien, doctora. Bueno, chicos, de todas maneras, se han de dar cuenta, les he dejado un documento PDF en la plataforma para que también puedan revisar en relación a lo que es la evaluación articular. ¿Ya? Mañana ya les voy a dejar tarea. Así que vayan preparando. Vayan preparando sus mapas mentales de la clase de hoy día. ¿Ya? Está bien, doc. Listo, chicos. Nos vemos Bien, entonces doctora. mañana. Hasta luego, doctora. Doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Hasta luego, doctora.